Bienvenidos. En el programa de hoy tendremos un súper interesante debate sobre el origen del derecho. ¿Es acaso el derecho romano la base fundamental de toda nuestra jurisprudencia actual o solamente es una porción de un legado mucho más amplio? Para responder a estas preguntas tenemos a dos invitados muy especiales. Mucho gusto, mi nombre es Guzmán Brito. Me presento, yo soy Monateri. Por un lado, Brito defiende cómo el derecho romano es la columna vertebral de nuestra jurisprudencia actual, mientras que Monateri le cuestiona y dice cómo esto solo es parte de un legado mucho más amplio que en realidad ha sido influenciado por muchas culturas. Dos perspectivas, un debate. ¿Quién prevalecerá? Comencemos. Esta es la importancia del derecho romano en los códigos civiles. Abro comillas. Todo derecho civil es necesariamente derecho romano y todo jurista es necesariamente romanista. Cierro comillas, página 3. El derecho romano y el derecho civil moderno, están impregnados no solamente por sus principios, sino también por sus conceptos. Esta idea se relaciona con la importancia de conocer las fuentes del derecho y su evolución histórica, para ver una correcta aplicación de normas. Por eso es que argumento la importancia del derecho romano, ya que sin este nunca vamos a poder lograr entender el derecho civil actual. Muchos de sus principios y sus conceptos han sido incorporados en el Código Civil moderno. Aunque los códigos civiles actuales no siempre hacen referencia al derecho romano, de alguna otra manera sus conceptos y sus principios van a estar en su contenido y su estructura. Cuestiono la originalidad e influencia del derecho romano e incluso la supremacía que se le atribuye a este sobre demás derechos antiguos, pues considero que, como raza humana, deberíamos basar el estudio de nuestros orígenes en el campo del derecho en base a genealogías detalladas, abro comillas, pluralistas, diversas, multiétnicas y multiculturales. Pues esto daría lugar a la legitimación de una percepción de la civilización occidental más rica y diversa culturalmente, que verdaderamente explique cómo están construidas nuestras identidades, las cuales son, en realidad, abundantes en sus orígenes. Páginas 98 y 99. El contraste que encontramos sobre estas dos ideas es en realidad cuál es el puesto que merece el derecho romano en la creación de nuestra actualidad jurídica. O sea que los dos autores que estamos abordando difieren fuertemente en cuál es el protagonismo merecido por una doctrina tan antigua y tan importante. En este primer round vemos como Brito nos dice que todos nuestros códigos civiles actuales en realidad en sus sombras no son más que una extensión del derecho romano que se ha venido extendiendo a través de los años. Mientras que por otro lado, Monateri intenta persuadirnos con la idea de que nuestras leyes actuales tienen un origen mucho más pluricultural y diverso, que no se reduce a los gladiadores y el Coliseo romano. Aunque ambos concuerdan en cómo entender el origen y el pasado de nuestras normas nos puede facilitar la comprensión de las mismas, no encuentran tregua en cuál es, en realidad, el origen de nuestro sistema jurídico al día de hoy. Para mí esta es la importancia de los juristas en la antigua Roma, abro comillas. Solo y únicamente en la antigua Roma, el cultivo, el desarrollo, la conservación y la transmisión del derecho fue entregada a un cuerpo de profesional llamado peritos, a quienes se le denominaban prudentes, jurisprudentes y jurisperitos. Cierro comillas, página 3. Así se logró la formación de los juristas en Roma, abro comillas. En Roma, el jurista crea al jurista. En Grecia, el filósofo crea al filósofo, cierro comillas, página 4, dando así, a través de la formación, la práctica. Los juristas aprendían de sus maestros y colegas, participando en la elaboración de dictámenes jurídicos y la resolución de conflictos. Además, la jurisprudencia es el conjunto de opiniones de los juristas, que es el pilar fundamental del derecho romano.
expongo la teoría afrosemítica como un modelo único y desafiante que indica los orígenes africanos y orientales del derecho romano. Por medio de esta, establezco que los orígenes del derecho romano, realmente muy primitivo en diversos sentidos, se consolidó por medio de diversos trasplantes y préstamos de conocimiento que pertenecían a modelos jurídicos mucho más avanzados y complejos, que hacían parte de territorios como Egipto y el Medio Oriente. Así, por medio de esta teoría, me alejo cada vez más de la concepción del modelo ario sobre el derecho romano como la versión más pura, original, perfecta y elevada de la tradición jurídica occidental, y en su lugar me acerco más a una crítica a las doctrinas dominantes que han sido moldeadas por diversos autores con perspectivas y convicciones personales bastante fuertes acerca de la supuesta supremacía y pureza de un derecho que se reinventa a sí mismo por medio de préstamos jurídicos de otras culturas con tradiciones jurídicas realmente mucho más complejas y antiguas. Páginas 122 y 125. Estos dos argumentos tan complejos e importantes nos permiten encontrarnos en una encrucijada, en donde un ente reclama excelencia y otro se la niega, alegando que dicho logro en realidad no es de autoría propia. ¿A qué nos referimos con esto? No es necesaria una lupa para ver que en los últimos dos argumentos expuestos por Brito, él ve al derecho romano como una semilla de continuo crecimiento, que ha sido cuidada y cultivada por sus propios orígenes. O sea, que Brito ve al derecho romano como un ecosistema autosostenible que se ha encargado de ampliarse y cuidarse a sí mismo a través de la historia. Mientras que Monatteri, parándose en contra del absolutismo que presupone la opinión de Brito, decide decir que el derecho romano en realidad está muy lejos de un origen puro y es más bien una amalgama de conocimientos pluriculturales que ya regían otras sociedades, conocimientos no solamente relacionados con el derecho sino con la vida, y conocimientos que según Monatteri son fundamentales para lo que hoy en día le llamamos derecho romano. Estos dos autores se encuentran en el hecho de que existe un origen anterior a nosotros y que tanto lo consuetudinario como el voz a voz fueron herramientas innegables en la construcción del conocimiento, pero tienen un abismo de diferencia en cuanto a lo que entendemos como la pureza de este origen, ya que una de las perspectivas es un poco más unitaria, nos habla de una sociedad que nos trajo a donde nos encontramos hoy jurisprudencialmente, mientras que la otra perspectiva nos habla de cómo este derecho tuvo que morir, revivir, desaparecer y reinventarse miles de veces a través de diferentes sociedades y mentes de la historia para convertirse en la parte esencial que es del derecho hoy en día. La discusión entre la importancia del derecho romano y el peligro de una única historia se basa en cómo narramos el pasado y el protagonismo que le otorgamos a ciertos relatos sobre otros. Chimamanda advierte y explica que una única historia distorsiona la realidad y silencia otras perspectivas. Este riesgo es bastante palpable y se refleja en el debate entre Brito y Monatteri sobre el origen del derecho. Brito sostiene que el derecho romano es la única fuente de nuestra jurisprudencia, presentándose a sí mismo como un sistema autosuficiente y en evolución constante. Esto solamente refuerza la historia única o el concepto de esta al ignorar demás influencias en el derecho moderno. En contraste, Monatteri desafía esta perspectiva al afirmar que el derecho actual es una amalgama de tradiciones jurídicas diversas, lo que se alinea con la postura de Chimamanda de la necesidad de contar múltiples historias. Si aceptamos la visión de Brito, minimizamos el impacto de sistemas como el germánico, el islámico y el consuetudinario en nuestro sistema actual. Así como, por ejemplo, reducir la historia de África a miseria nos hace invisibilizar su real impacto cultural. Chimamanda se pregunta, ¿cuál es la problemática de una narrativa única? La misma que tenemos en el derecho. Este relato único del derecho romano invisibiliza las transformaciones y adaptaciones por las cuales ha pasado nuestro sistema jurídico actual.
En esencia, la disputa entre Brito y Monateri refleja una lucha entre la historia única y la multiplicidad de narrativas. Comprender al derecho romano como una parte más grande de algo que está en constante evolución es aceptar que, así como cualquier otro fenómeno humano, el derecho es dinámico y diverso. ¡Una!